Javi, ¿y qué es el eclipse? ¿Qué significa el eclipse? Todo el mundo está hablando del eclipse, pero a lo mejor necesitamos profundizar un poquito más sobre este evento astronómico tan importante, tan interesante. Por eso hemos invitado a Laura Sánchez de Rabeta, que es profesora de geografía, que es especialista en eventos meteorológicos extremos y que seguramente nos va a ayudar a entender un poco más de qué se trata. Bienvenida, ¿cómo estás, Laurita? ¿Bien? Hola, Paula, buen día. Bienvenida a Punta al Aire. Buen día a todos. Bueno, ¿qué es este eclipse? ¿Es el eclipse solar? Mira, un eclipse es como una solapación de un objeto, en este caso de un astro, por otro, ¿sí? O sea, cuando hay una línea, yo te lo voy a explicar desde ese punto de vista, desde el punto de vista geográfico. Nosotros tenemos un satélite que es la Luna, que orbita alrededor de la Tierra, ¿sí? Siempre está acompañada. Y a su vez, la Tierra tiene un movimiento junto con la Luna de traslación, alrededor del Sol, ¿sí? Bueno, cuando se da una alineación entre el Sol, que es un eclipse de Sol, entre el Sol, la Luna, que se interpone desde donde estamos nosotros, la Tierra, o sea, hay una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, y el cono de sombra donde estamos nosotros, que justamente por eso lo vamos a ver ahora, porque eclipses se dan cada 18 meses, pero nunca el cono de sombra llega o da en el mismo lugar de la Tierra. ¿Estamos? Entonces, eso ocurre, por ejemplo, nosotros acá creo que lo mismo puede llegar, para volver a verlo en el mismo lugar, creo que una persona no lo ve dos veces, porque generalmente pueden pasar a lo mejor 70, 80 y hasta 300 años para que se vuelva a dar de la misma manera y en la misma franja. Porque todo esto que estás explicando va girando permanentemente, pero va cambiando de ángulo, y es muy raro que se dé que se va a dar ahora. Esa interposición o ese alineamiento con el cono de sombra, que es lo que a nosotros nos afecta ahora y es el lugar por donde va a transcurrir, que va a ser un paseo que va a ser la sombra desde la mañana en Nueva Zelanda, por ejemplo, va a atravesar todo el Pacífico, va a pasar por Chile y va a atravesar todo ese sector de la Argentina, que entre esas ciudades está Río Cuarto, que es una franja de no más de 100 o 200 kilómetros de ancho. 210 decían, claro, ¿no? Y tiene unos 11.000 kilómetros el recorrido desde donde se inicia la mañana, ¿no? Nosotros lo vamos a ver más o menos en el lapso de 2 horas, es el lapso que va a pasar por la Argentina. Que cuando yo digo pasar, no piensen que va a pasar. El eclipse es una proyección de la sombra, ¿sí? Va a llegar un momento en que la Luna empieza a cubrir el Sol hasta que lo cubre totalmente, y lo que vamos a ver nosotros es el halo que queda por fuera del eclipse, ¿no? Y ese círculo es el cono de sombra que se va a proyectar. Pero como eso permanentemente se va moviendo, el momento de eclipse total, que van a ser 2 minutos, a lo mejor, o un poquito más, o 2 minutos y segundos, en el cual se va a poner como de noche, que más o menos se espera que sea más o menos 6 menos 20, y que nosotros ya a esa hora ya tenemos muy poca luz. Tal vez una persona que esté en una sierra elevada mirando hacia el oeste, lo va a poder observar mejor. Por eso hay gente que se va para la sierra. Sí, hay mucha gente que se va. Lo que pasa que también, y esto no quiero dejar de decirlo porque realmente es preocupante, hay mucha expectativa, pero la realidad es que lo mejor es verlo. Con las imágenes que tenemos de HD y todo en este momento, lo mejor es verlo por televisión o desde un lugar que esté preparado, tipo observatorio, donde se tomen las medidas de precaución. Porque la realidad es que si uno intenta mirar al Sol aún en el momento del eclipse, más allá de los efectos que pueda producir, que esto no lo digo yo, está contraindicado, está contraindicado y está dicho por oftalmólogos, más allá de eso, no vamos a hacer una apreciación como lo que podemos hacer con una imagen. Eso lo está indicando hasta la misma NASA. Bueno, hay lugares dispuestos con toda la tecnología para grabar las imágenes, y la mejor manera, dicen, va a ser eso es lo ideal, verlo a través de la cámara, de la proyección. Y si no, de estas cámaras construidas, no sé si viste vos. Ayer estuve mirando, mira, yo ayer estuve escuchando a un oftalmólogo que está siempre en un medio en Córdoba. Y él decía que ninguna cámara, por más casera y muy bien intencionada, que por las dudas la gente no se arriesgue. Conclusión, dijo eso. No sé cómo serán las formas, porque había hasta un modo de cómo generar. Hay que ver también otra cosa, ¿no? Y yo esto lo estoy viendo desde el punto de vista de que
yo analizo más la cuestión de la atmósfera, los eventos extremos, Claro. la cuestión astronómica. Nosotros en la atmósfera tenemos, en la estratosfera, que es una de la segunda capa de la atmósfera, lo que se llama la capa de ozono. Si nosotros no sabemos nunca cómo está, sí, a través de un satélite sabemos cómo está, de una satélite artificial sabemos, se puede saber cómo está. No sé en este momento cómo está el tema de la capa de ozono, que es la que te filtra los rayos ultravioleta. Si nosotros no tuviéramos esa capa de ozono, directamente no habría vida acá en el planeta, ¿está? Pero el agujero porque mata, está. exacto, El sí. agujero está. Pero ese agujero se amplía o no de acuerdo a la época del año. Como ahora está todo alterado, porque el Sol emite ondas de radiación en forma de ondas electromagnéticas, ¿no? Pero dentro de ese espectro solar están las que son buenas y las que son malas, que son frenadas por esa capa de ozono. Si esa capa de ozono no está bien, que no se sabe, no sé, yo no he escuchado a nadie que hablara de cómo puede estar en este momento, porque eso también puede ser una cuestión de que esté afectando. Pero más allá de eso, creo que aún un día cualquiera sin eclipse, creo que no es bueno mirar al sol. Claro, o sea, no, mirar directamente al sol. De Incluso todas está maneras, contraindicado hasta con anteojos con la mejor cobertura que pueda tener. Sí, recomiendan un anteojo, ¿no? 800 de protección UV, 800. Claro, Cuando un ahí está. lente Los común, UV son los que son los rayos atrapados por la capa de ozono. Claro, ¿Está? bueno. De todas maneras, es innegable la magnitud y la importancia por el hecho, por lo que quiere decir, porque estamos en una zona privilegiada, dicen algunos, como vos decís, Laura, de 200 es esa kilómetros. franja. Es la franja que solo... Digo, hay extranjeros que vienen a ver, a presenciar este fenómeno, que se ubican en las zonas más altas de las sierras, de la montaña, en Mendoza. Porque van a tener mejor visión. Claro, ¿no? Del efecto. Y bueno, y es porque se da con muy poca frecuencia. Sí, se supone incluso que la hora, perdona, la hora tampoco es en rara, realidad, digamos, ¿no? ese cono de sombra que se va moviendo, ¿por qué? Porque la luna, hasta que se interponga bien en el círculo del sol, vos pensás que el sol, es una ilusión óptica lo que nosotros vamos a ver. ¿Por qué? Porque la luna es 400 veces más chiquita que el sol, o sea, menor dimensión, y está 400 veces más cerca que el sol. Claro, por eso entonces, nosotros, como el satélite, que está orbitando, tiene su órbita particular, pero está coincidiendo con la órbita de la Tierra, en ese momento que tape, nosotros tenemos la ilusión óptica de que la luna está tapando el sol, pero la realidad es que es porque está a una distancia de 400 veces más lejos de lo que está la luna. Vos sabés que dentro de un ratito va a venir una astróloga, porque, bueno, todo tiene su incidencia. Sí, a ver cómo lo ve ella. Como profesora de geografía, ¿qué incidencias uno se imagina en las mareas, en el mundo, la Tierra, tiene? Son los impactos, eclipse, los impactos que tiene desde tiempos históricos, ¿no? Desde las civilizaciones antiguas, que no creían a lo mejor o no tenían tipo de desarrollo de religiones, ¿no? Sino que creían en el sol, en la luna. Bueno, ellos, por ejemplo, muchos tenían la creencia de que cuando se daba un eclipse, era como una pelea o como una pelea conyugal entre el sol y la luna, por ejemplo. Qué sé yo, hay muchos mitos al respecto, ¿no? Porque ellos creían en como Dios, los tenían como dioses, el sol, la luna, bueno. Es porque yo creo que hacían observación de estos fenómenos y en realidad era la interpretación que se daba, ¿no? Que la interpretación es una cuestión cultural también y se da de acuerdo al momento que uno está pasando. Impactos en general en la Tierra o en la cuestión, creo que no tiene ninguno, es una cuestión visual. Sí, los impactos en las personas, en el tema de tener cuidado, de no mirar al sol, ese tipo de impactos, sí. Ahora, impactos en la Tierra como planeta, que yo sepa, no sé, tal vez deberías preguntárselo a un astrólogo, a lo mejor te puede haber algún... Pero más allá del efecto, de esa visión que vamos a tener en pleno día, de tener 2 minutos de noche y hasta con estrellas. Eso te iba a decir, ¿realmente se van a ver las estrellas? ¿Se van a poder que sí. Ver si estrellas? se da esta franja donde nosotros estamos y que Río Cuarto está dentro de esa franja, está realmente en ese cono de sombra y se supone que van a pasar a lo mejor 300 años hasta que pueda volver a verse en el mismo lugar. Porque para el 2020 creo que está previsto un eclipse,
pero creo que se va a dar más al sur, en la Patagonia, esa misma franja. Claro. Y ya hubo uno hace 3 o 4 años, creo, no me acuerdo bien, que se vio a la altura del Calafate. Claro. Por ejemplo, en el 2014 se vio uno a la altura en Estados Unidos, en la zona de Oregón. O sea, ese cono de sombra va afectando en distintos lugares de la Tierra, porque hay que pensar que la Tierra tiene un movimiento sobre sí misma y un movimiento sobre el Sol. Claro. Y a su vez tiene un satélite como la Luna que orbita alrededor de la Tierra. Claro. Entonces son como muchas cosas. Se van dando, pero va cambiando, va siempre cambiando. Pero siempre va cambiando. ¿Y el eclipse, por ejemplo, es solamente de estos cuerpos o puede ser de cualquier cuerpo celeste? Bueno, vos tenés, hay otros planetas que también tienen satélites, ¿sí? Y también se dan eclipses. Otros planetas no tienen y de otros no se sabe. Nosotros ahora tenemos el eclipse de Sol, que puede ser total o parcial. Por ejemplo, en cualquier otro lugar del planeta y sobre todo en Sudamérica, lo van a ver en forma parcial. No total, por la ubicación que tienen y porque la Tierra es redonda y es un geoide. ¿Estamos? Claro. ¿Entienden? O sea, lo que nosotros, un geoide, la forma de geoide, ¿sí? Que no es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, eso quiere decir geoide. Bien. No es un círculo perfecto. No es un círculo perfecto. Exactamente, la Tierra, es un geoide. Entonces es achatada en los polos y más ancha en el ecuador. Nosotros ahora tenemos el Sol, la Luna, que en su órbita alrededor de la Tierra se interpone, y la Tierra. Pero también podemos tener eclipse de Luna, cuando la Tierra se interpone en el cono de sombra de la Luna, ¿sí? Claro. O sea, el Sol, la Tierra y la Luna. Pero en general los eclipses, y los que más llaman la atención, y los más llamativos, o como que los toma como fenómeno, porque se da mayor observación, es precisamente el eclipse de Sol y total, porque va a ser total. Se supone que esa sombra, ese cono de sombra que se proyecta, se traslada a unos 3 o 4 kilómetros por segundo. O sea que por eso es tan poquito el momento que lo vamos a ver completo. Y es el momento en que vos, teóricamente... el profe de geografía. Yo tengo mucho problema en la vista. Las personas que están operadas no se los aconsejo. Yo un día como hoy no puedo salir sin anteojos. Claro. O sea, yo lo voy a ver... por las cámaras de televisión, por los medios, por internet, por lo que sea, que te aseguro que se va a observar mejor. Sí, es lo recomendado y me parece, porque creo que es la mejor forma. De la otra manera, mirando al Sol no se va a observar. Incluso algunos dicen, y bueno, pero en el momento que tape el Sol, mirar no nos va a hacer nada. Pero no se olviden que ese halo, esa corona que queda alrededor, también emite son los rayos UV, claro. Son rayos, no sabemos qué tipo de rayos son. El Sol es una estrella que se supone que está más o menos en la mitad de su vida, ¿no? Que tiene unos 5.000 millones de años y teóricamente faltarían otro tanto. Como que estaría en su máximo apogeo, ¿no? Como que estaría ascendiendo como estrella, creciendo y empezaría a descender, pero que en este momento estaría. Entonces, como son cosas que no se pueden medir, no se puede saber, entonces, más que nada hay que tratar de prevenir y cuidarse. Yo lo voy a ver así porque aparte las imágenes que observamos en este momento y con la tecnología que tenemos me parece que es lo mejor. Por supuesto. A simple vista no se va a observar. A lo mejor lo único que vamos a lograr es algo más perjudicial. Por eso hay que tener en cuenta, con precaución, sobre todo con los niños, porque los niños tienen esa expectativa que incluso se ha generado, porque uno por ahí como adulto es un poquito más consciente, pero por ahí los niños no se dan cuenta y lo hacen. Bueno, a verlo con precaución. Bueno, así que verlo con precaución. Muchas gracias por la visita acá en Punta la M. Un gusto tenerte y ayudar a entender un poquito el fenómeno desde lo científico, ¿no? Sí, desde qué es un eclipse. Sí, exactamente. Es el solapamiento de un astro por otro. Muchas gracias. Y es una visión óptica.